Bien sabemos que si una persona cometió un delito, la ley establece que tiene que ser investigada y procesada. Pero también es cierto que dicha investigación, la presentación de pruebas, la acusación y el proceso deben cumplir ciertas formalidades. Por ejemplo, el que toda persona a quien perjudique una resolución judicial debe ser citada o notificada a fin de que pueda hacer valer sus derechos que tenga conforme a la ley. En este contexto, hoy revisaremos el principio de contradicción en el debido proceso, el cual tiene como uno de sus efectos importantes que la Fiscalía esté convencida de que no hay conducta que perseguir o, en su caso, el justiciable no es responsable de la conducta que se le persigue. Mi nombre es Óscar Valleza y hoy conversaré con una defensora pública federal sobre el debido proceso. Bienvenidos. Iniciamos ya con Te Defendemos. Hoy es un gusto recibir aquí en el estudio a Ivonne Mares Aedo. Ella es defensora pública en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Bienvenida al programa, gracias por estar aquí. Gracias a usted por invitarme. Al contrario, gracias por estar aquí. Y licenciada Mares, dicen que no hay plazo que no se cumpla y ya está en marcha un nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Uno de los temas que sin duda ha llamado mucho la atención es el que tiene que ver con el debido proceso. Para entender lo que es... Pues el debido proceso se comprende como aquellas reglas, aquella normatividad que exige todo debido proceso respecto a la función del órgano jurisdiccional con la finalidad de que se emita una sentencia justa, equitativa y en un plazo razonable a los justiciables. Pareciera un concepto nuevo, ¿no? Pues no es un concepto nuevo, digo, realmente viene introducido desde la Constitución de 1857, dentro del artículo 14 constitucional, en el que establece que pues nadie puede ser sentenciado mediante un juicio previo, sin un tribunal previamente establecido para ello y sobre un caso en específico. Después entra una reforma en la Constitución de 1917, donde establece, le agregan lo que se llama requisitos formales del proceso. De ahí, bueno, pues parten del criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que contempla las garantías judiciales en el artículo octavo. ¿Podríamos decir que tomó fuerza entonces a partir de una reforma en materia de derechos humanos o a partir de que entra una reforma penal? Pues prácticamente yo creo que a partir de una reforma de derechos humanos, en donde ya al ente o a la gente, a los gobernados, a los justiciables, ya no se le ve solo como un sujeto pasivo, sino se les está viendo ya como un sujeto procesal, como merecedores de que haya una sentencia y se emite una sentencia justa en igualdad de circunstancias. Bien, ¿por qué ha tomado tanta fuerza este concepto del debido proceso? ¿Qué establece ahora el Código Nacional de Procedimientos Penales? ¿Qué es lo que rige ahora este sistema penal? Pues establece yo creo que un control en base el primero sería un control en base a la detención que realizan los policías, que ya existe ya una base, un sistema, una plataforma donde se asientan, donde se registra la hora en que la persona es detenida, lo que anteriormente pues no era controlable. Entonces eso da motivo a que pueda uno controvertir que haya una detención ilegal, que haya una puesta a disposición ante el Ministerio Público igual indebida, tardía. Por lo regular lo que hacían pues, es andarlos dando vueltas por las calles. Entonces todo eso ya se está controlando a que la persona que es pues detenida desde un inicio tenga conocimiento de sus derechos, que se le expliquen, no nada más a lo mejor lo que comúnmente se hacía, que era firmar, le daban una hoja a firmar, había una constancia, sí, pero realmente no se le explicaban esos derechos en qué consistían, en lo cual ahorita pues realmente existe ya un poco más de fiabilidad en ese sentido de que la persona que es detenida conoce sus derechos y puede guardar silencio. Ya no es como las prácticas anteriores de que los policías podían recabar declaraciones o recabar una entrevista tomándola como tipo de declaración a su favor. Okay. Entonces todo eso se ha ido evitando, pues otro de los aspectos que contempla el debido proceso es a que se proporcionen todos los datos de la investigación. Anteriormente, pues el Ministerio Público ocultaba mucha información, entonces a veces eran como tipo de sorpresas, y lo que trata precisamente el debido proceso es eso, en que existe esa igualdad de armas para poder rebatir, debatir y contraargumentar sobre lo que se está dirimiendo. Es decir, que el debido proceso tiene que ver con el cumplir a cabalidad con las formalidades que establece
una detención, una investigación, una presentación ante el Ministerio Público. Sí, y también, por ejemplo, que el defensor esté presente en todos los actos procesales. Bien. Anteriormente nada más, se constituía, nuestra Constitución establecía que podría haber una defensa por sí o por una persona de confianza. Actualmente ya en el nuevo sistema se requiere que sea un licenciado en Derecho con cédula y que comparezca precisamente a todos los actos procesales con la finalidad de ¿qué? Pues de debatir, de argumentar, de ofrecer medios probatorios a su favor. ¿Usted como defensora ahora con este nuevo sistema ha recibido ya asuntos? ¿Podría darnos algún ejemplo? Yo no estoy yo estoy dentro del sistema tradicional, sin embargo, aún cuando estoy dentro del sistema tradicional, es importante, yo creo que esa transición que existe entre el sistema tradicional y el sistema acusatorio adversarial, porque estamos ya a partir del 18 de junio a nivel de la República, transitando, pues yo creo que es importante implementarlo, porque pues a fin de cuentas, como bien es el tema debido proceso, pues el debido proceso debe observarse desde un inicio, desde el sistema tradicional y desde este sistema. Sí, me han tocado casos de detenciones arbitrarias, ilegales, donde los ministerios, los oficiales de seguridad pública lo que hacen es pasear a las personas, justificando, me tocó en una ocasión justificar porque era lo del fin de año, esta venta de fin de nocturna. ¿Del Buen Fin? Del Buen Fin. Okay. Entonces, ellos trataron de justificar que por esa razón no llevaban a la persona inmediatamente a disposición, pero hay un plazo razonable que establece la ley, entonces ya eso es lo que nos corresponde a nosotros comprobar, que no es un plazo extendido, si bien es cierto, a lo mejor debe cualificarse en cuestión de circunscripciones territoriales. La Ciudad de México pues es muy compleja, demasiado compleja en cuestión de tránsito, en cuestión de distancia, pero eso no implica que si la detención fue a las 12 del día, lo vayan a poner a disposición del Ministerio Público hasta el día siguiente. Okay. Porque pues ya están violando sus derechos fundamentales. Exactamente. Y a lo mejor, en ese lapso empiezan a interrogarle, empiezan a preguntarle, empiezan a cuestionarle, y de ahí ellos pues van obteniendo información indebida, que es lo que nosotros tenemos que hacerle valer al juez, de que esa información que obtuvieron pues es ilícita y que al momento que va a hacer una ponderación tiene que excluir todo ese tipo de pruebas. Muy bien, hemos visto aquí en este programa, en el transcurso de este programa y en lo que hemos hablado del nuevo sistema, principios del nuevo sistema penal acusatorio, y uno de ellos es el de contradicción y que tiene que ver con este debido proceso. Pero de esto quiero que hablemos después de hacer esta primera pausa. Regresamos en un instante, no te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Te Defendemos y seguimos platicando con la Defensora Pública Federal Ivonne Mares Aedo sobre lo que es el debido proceso y uno de los principios que está involucrado en este debido proceso, y es un principio del nuevo sistema penal, y es el principio de contradicción. ¿Qué es? El principio de contradicción es un mecanismo argumentativo en donde las partes procesales que intervienen, en este caso la defensa, la representación social de la federación, el asesor de la víctima, tiene la posibilidad de una forma sistemática, organizada, estructurada, de plantearle al órgano jurisdiccional, al tribunal, su teoría del caso desde su perspectiva, para que de una forma comprensible él pueda justipreciar cada una de esas posturas y llegar a emitir una sentencia justa y equitativa. ¿Podríamos decir que este principio de contradicción es como la posibilidad de debatir entre la parte acusadora y la del defensor? Efectivamente, anteriormente en el sistema tradicional lo que se hacía era que el Ministerio Público no daba esa pauta, porque prácticamente presentaba su averiguación y en el juicio, en el proceso, realmente ya no hacía un esfuerzo porque ya decía, yo tengo ya todas las armas con las que van a sentenciar.
En este nuevo sistema, lo que permite es eso, es un contraargumento de lo que tú me estás poniendo sobre la mesa dentro de tu teoría del caso. Tú me estás diciendo que mi representado es culpable, que mi por tal delito. Yo tengo que buscar los argumentos para demostrarte que no se reúnen los elementos ni de normativos, ni de base a hechos fácticos. Tengo que tener bien definida mi teoría del caso para poder sustentar eso, ver qué debilidades con qué debilidades cuenta esa teoría del caso, con qué fortalezas y hacerlas valer ante el juez. ¿Y eso antes no ocurría? Desgraciadamente no, prácticamente había ya, la acción del Ministerio Público era totalmente pasiva en el juicio. Entonces, a nosotros como defensa nos tocaba prácticamente demostrar, aun cuando la carga de la prueba le correspondía al Ministerio Público en base a nuestra Constitución. Sin embargo, realmente ellos tenían una actitud pasiva y a nosotros nos corresponde probar la inocencia de nuestro representado. ¿Cuáles son los beneficios para una persona el que se respete este debido proceso? Pues son infinitos, y creo que más que nada es tener la certeza jurídica que la sentencia que se va a emitir es justa, es conforme a derecho, evitar que se emitan sentencias absurdas, que uno como defensa a lo mejor interponga un recurso, que lo que va a hacer es que la justicia se vaya prolongando sin razón, sin derecho, que haya una igualdad de partes, que exista esa buena fe, una lealtad entre tanto la defensa como el Ministerio Público respecto de que todos los datos que se están aportando son datos ciertos, son datos fidedignos, que yo puedo corroborar, que la otra parte puede corroborar. De eso se trata este sistema, de tratar de que exista esa buena fe entre las partes y que pues a fin de cuentas cada uno dentro de su postura pueda evidenciarle al juez quién tiene la razón. Es una realidad y hay que decirlo, ha habido gente de la opinión pública, han generado confusión las redes sociales y hay quienes dicen que este debido proceso beneficia a los delincuentes, a los secuestradores. Hemos escuchado y es una realidad que dicen que este debido proceso beneficia a la impunidad. ¿Qué decirle usted como defensora pública a todas esas opiniones? Pues lo único que puedo exponerle, yo creo que como defensora y como ser humano, que no es que exista una impunidad. Realmente los medios de comunicación, las redes sociales, desconocen el fondo de los asuntos. A veces se resuelve en determinado sentido, el juez llega a tomar una determinación a lo mejor a favor de esa persona, a favor, o emite una sentencia absolutoria, pero no es porque a lo mejor no se haya acreditado su responsabilidad, sino a lo mejor son cuestiones técnicas por parte del Ministerio Público, que no supo sustentar su argumento, que no dio elementos al juez para poder emitir una sentencia condenatoria. Entonces realmente no se trata aquí como una cuestión de impunidad. La gente lo puede apreciar así, pero la realidad es muy diferente, de los actores que estamos ya operando el sistema. No es impunidad, simplemente es precisamente para ellos, para las sociedades, garantizar que existe un debido proceso, que no hay violaciones a los derechos humanos, que realmente no hay una detención arbitraria, que no hay tortura, que yo tengo conocimiento al acceso y acceso a todos los datos de prueba para poder refutarlos, que ya a lo mejor como de forma técnica el Ministerio Público no tenga esa capacidad de soportar, de argumentar, de contraargumentar, es muy diferente. Y está claro que si alguno de nosotros nos vemos involucrados en algún proceso penal, lo primero que vamos a pedir es que se respete nuestro debido proceso, ¿no? Eso es lo primero, como sociedad es lo que debemos pedir, ni a favor, no podemos, cuando cualquiera de nosotros pudiéramos vernos involucrados en una situación de esa naturaleza, pues debemos exigir precisamente que se nos respeten esos derechos, ese debido proceso, a saber que tengo derecho a un abogado, a guardar silencio, a saber a qué horas fue mi detención, que inmediatamente me pongan a disposición del Ministerio Público, a saber con qué datos de prueba cuenta el Ministerio Público en mi contra, quién me acusa, de qué se me acusa, por qué se me acusa. Todas esas cuestiones son importantes y realmente nos crean una certeza jurídica como ciudadanos para poder enfrentar un juicio equitativo y justo, que es precisamente lo que trata este sistema. ¿Quién debe garantizar que se respete el debido proceso y en realidad quién debe velar por el respeto a nuestros derechos humanos? Pues directamente tiene que ser el órgano jurisdiccional o el tribunal quien tendría que velar para que todas las partes procesales
hicieran lo que cada uno desde su perspectiva le corresponda. Eso sería en un primer momento. En un segundo, yo creo que como defensa me tocaría a mí velar por los intereses desde mi perspectiva de mi representado, a que precisamente a que se me faciliten todos los datos, a que yo esté presente en las diligencias, que se me llame oportunamente, ofrecer las pruebas que requiero, por ejemplo, si requiero algún testigo que se cite oportunamente por parte del Ministerio Público, pues igual, él representa a la sociedad, entonces él tendrá que velar por esos intereses de la sociedad. En cuestión del asesor jurídico de la víctima, pues él tendrá que velar que esos derechos de la víctima, muchas de las víctimas, en la mayoría de los casos, por ejemplo, de secuestro, no quieren asistir y están a lo mejor por no ser revictimizados, entonces son representados por los asesores jurídicos de las víctimas y entonces ellos tendrán que velar para que pues las audiencias, el debido proceso se lleve conforme a la ley. Muy bien, quisiera hablar sobre el papel de ustedes como defensores públicos y la capacitación que requiere esto del debido proceso, pero después de hacer esta segunda pausa regresamos con más Aquí en Te Defendemos en un instante, no te vayas. Regresamos, este es el tercer bloque de Te Defendemos, seguimos platicando con la Defensora Pública Federal Ivonne Mares Saedo sobre este tema, el debido proceso, que si bien para ejercer este debido proceso se requiere de capacitación tanto de ministerios públicos, policías preventivos, pues también es cierto que se requiere una capacitación de defensores públicos federales. ¿Cuál es la función de ustedes para precisar la función de ustedes ante este debido proceso y si han tenido capacitación al respecto, defensora? Pues la función principal es precisamente vigilar ese debido proceso, estar al pendiente, contraargumentar, refutar, controvertir, exponerle de forma analítica, sistemática al juez nuestra teoría del caso. Bien. Tenemos que hacer, es un estudio un poco más profundo, pero creo que vale la pena porque tenemos que elaborar nuestra teoría del caso sobre el hecho fáctico, los hechos fácticos que nos está respecto de la detención, con el elemento normativo que es el delito, y de ahí ver qué fortalezas que ahora tenemos para poder ver qué probanzas y a través de qué medio medio de convicción voy a probar o voy a desvirtuar la imputación que me está haciendo la representación social de la Federación. Y respecto a la capacitación con la que contamos, creo que del Poder Judicial de la Federación, del Consejo, creo que el instituto es el que ha ido a la vanguardia respecto de capacitarnos, respecto de estar al frente. Hemos recibido diversos cursos por parte de profesores chilenos de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, que han venido y nos han capacitado. Tomamos un diplomado de litigación, uno de litigación profundizado, y creo que por parte de eso ha sido muy, muy trascendente para nosotros, en nuestra experiencia, en nuestra práctica profesional, el que el instituto nos provea de todas esas herramientas de capacitación, pues para ejercer un buen papel, y creo que la sociedad lo está advirtiendo, que es lo importante. Anteriormente, con el sistema tradicional, era algo que la gente no podía apreciar, porque precisamente no había el principio de publicidad, en donde se permitía que las audiencias fueran públicas. Entonces, realmente nuestro papel como defensores pues quedaba pues prácticamente nada más ahí, entre el juez, el Ministerio Público y a lo mejor mi defendido. Pero ahora con este principio de publicidad, lo que permite es ver que la gente, que la sociedad observe qué capacitación tiene realmente el profesionalismo con el que se desempeña esta labor. Es decir, el acusado puede estar viendo en todo momento la actuación de un defensor público federal. El acusado, sus familiares, cualquier persona está en posibilidad de entrar a una audiencia y de presenciar precisamente qué es el trabajo que hace un defensor. Y de ahí deviene que a lo mejor la carga de trabajo empiece, de por sí, aún en el sistema tradicional, creo que hay un porcentaje muy, muy alto de personas que deciden irse por la defensa pública, por la cuestión gratuita, que es un punto muy importante, pero ahora en este sistema creo que eso va a permitir que la sociedad
nos observe desde otra perspectiva como profesionales, que realmente a veces creen o tenían la creencia de que si no nos pagaban no íbamos a hacer bien un trabajo. Y ahora con este nuevo sistema lo que permite es que la gente observe, aprecie directamente que estamos capacitados y que somos profesionales. Muy bien, muy buen punto. Ya tengo aquí algunas preguntas del público, pero antes de ir con ellas, vamos a revisar cuáles son los beneficios mediatos, es decir, a mediano plazo de aplicar este principio de contradicción en el debido proceso. Es muy rápido, vamos a verlo. El principio de contradicción consiste en someter a refutación y contraargumentación la información, actos y pruebas de la contraparte. Así, el órgano jurisdiccional podrá determinar, bajo los principios de lealtad y buena fe, si un hecho sucedió o no, o si se violaron derechos fundamentales. Bajo el principio de contradicción se produce y transmite información de calidad sobre la esencia del asunto. Es un mecanismo útil para evitar un error judicial e impedir que se interpongan recursos de manera insistente. Además, la contradicción permite el ejercicio efectivo de defensa, ya que ante versiones contrapuestas, el tribunal está obligado a valorar todos los medios de prueba presentados y evaluar la consistencia de los relatos de cada uno de los implicados. El principio de contradicción garantiza mejores decisiones judiciales, aunque si bien es cierto, puede haber dudas sobre la culpabilidad del imputado, se requiere que esa duda sea razonable. Bien, ya tengo aquí la primera pregunta y es desde Mérida, Yucatán. Se recibió esta llamada de una madre preocupada porque refiere que su hija está interna en el Centro Federal de Readaptación Social, lo que conocemos como el CEFERESO de Morelos. Está siendo procesada por un delito de posesión con fines de marihuana, pero no cuenta con pruebas que le ayuden a comprobar que ella no vende, que desgraciadamente es adicta y lo que le encontró la policía es su vicio nada más, así nos dice. ¿De qué forma puede ayudar a su hija a demostrar su inocencia? Pues precisamente el principio de contradicción lo que va a hacer es que a través de la defensa pueda controvertirse, en este caso, el elemento subjetivo que requiere el delito por el cual está siendo procesada su hija, que es el delito de contra la salud, en sumidad con posesión con fines. Entonces, es desvirtuar esa finalidad, porque el MP me imagino que no tiene los argumentos suficientes, porque a veces nada más se van con la cantidad de la droga incautada, de la naturaleza, y con eso creen que es suficiente para sustentar la imputación que están haciendo. Entonces ahorita con este principio de contradicción lo que nos permite es a la defensa poder desvirtuar que realmente el elemento subjetivo específico del tipo penal que le están imputando no se ha acreditado a plenitud porque no existe una finalidad cierta respecto de esa droga. Muy bien. Esta otra llamada es de María Hinojosa. Nos comenta que realizó una llamada telefónica al programa para cuestionar si se puede controvertir que su hijo, Aniceto, al momento de estar orinando en la vía pública, porque padece diabetes, lo detienen, con lo que el policía refirió ser un arma de fuego y que a dicho de su hijo declaró que en la jardinera donde estaba orinando se encontró una pluma sin saber que eso era un arma de fuego, más cuando su hijo ni siquiera sabe leer y escribir. Bueno, en este caso, realmente precisamente eso es una de las bondades de este principio de contradicción, en donde uno como defensa podrá igual controvertir que no existe, que en su momento esa arma, fue encontrada, pero que esa persona al ser analfabeta, pues carecía de ese discernimiento que fuera un arma. Y podremos confrontar al perito, en este caso al que emitió el dictamen en balística forense, respecto de si esa arma es conocida por todos, más que nada como refiere ahí que es un tipo de armas conocidas como plumas, que sí son del dominio común, saber que eso es un arma, para que de esa forma el juez pueda ilustrarse y determinar que, pues, siendo analfabeta, no puede tener ese discernimiento de que eso sea una pluma. Muy bien. O un arma de fuego. Bueno, que estamos bien que esa pluma sea un arma de fuego. Sí.
Y analizar ahí sus condiciones sus sociales. condiciones sociales, en este caso acreditar con su historial clínico que padece diabetes, porque me imagino que fue lo que motivó la detención, la infracción administrativa al estar orinando en la vía pública. Entonces realmente no fue el motivo, no fue en un momento, en un inicio, la posesión de dicha arma, sino fue más bien la falta administrativa. Entonces acreditar, tiene uno que sustentar, ¿ok? Tiene su historial clínico que efectivamente padece diabetes, lo cual le motiva a que en cualquier lugar tenga la necesidad de orinar. Y de ahí, pues, acreditar que es analfabeta, para poder, pues, armar nuestra teoría del caso. Muy bien. Esta otra llamada es del joven Aurelio Campos Becerril. Le pregunta si aun cuando en el Ministerio Público en contubernio con el policía le pusieron a su papá mañosamente la noche de ayer unas tarjetas bancarias cuando iba saliendo de una cantina, si es posible demostrar que su papá no es un ratero y no traía consigo esas tarjetas, por lo que está detenido en la delegación. Bueno, aquí digo, si él no cuenta con un abogado particular que lo represente, tendrá que acudir al Instituto Federal de Defensoría Pública a verificar con el puro nombre en el Sistema Integral de Información a quién le fue designado ese asunto para poder con él, plantear su teoría del caso y verificar, lo más pronto posible, poder aportar las pruebas en este caso de ahora, eso es otra bondad que nos permite el sistema, investigar a nosotros como defensores, ir al lugar de los hechos y en un dado momento para verificar si hay alguna cámara de videovigilancia, las que comúnmente se conocen como CO4, pero se tiene que pedir, oportunamente, porque por lo regular tienden a hacer, son videos regrabables, entonces oportunamente acudir y al verificar si de la cantina donde provenía existe alguna videograbación para poder obtenerla y evitar que esta su debido resguardo y que se pierda esa evidencia. Muy bien, tengo otra llamada más, es de una persona que prefirió reservar su identidad para cuestionar si la ley permite y de qué forma desvirtuar la acusación de un policía federal, ya que el fin de semana pasado al ir de paseo con su familia por la carretera del Desierto de los Leones sin motivo justificado alguno, le da la indicación de que se detenga y sabiendo que no estaba haciendo nada prohibido por la ley, continuó su marcha normal dándole alcance en la caseta, siendo detenido por el supuesto cargo de resistencia de particulares. Yo creo que es algo muy común que sucede y aquí la forma de controvertirlo que nos permite este sistema es a través de la fuente de información, va a ser directamente en este caso el policía, que es el de seguridad pública, el que está deteniendo, y entonces tomar esa fuente de información y hacerle el juicio de credibilidad respecto de quién es como policía, qué antecedentes personales tiene, cuántas detenciones ha realizado al respecto, para verificar si es su forma de trabajar y poner en duda, o como defensa, poner en duda la credibilidad de ese policía en cuestión de que pues comúnmente realice ese tipo de prácticas para poder hacer detenciones. Muy bien. Pues sin duda un tema interesante el de debido proceso. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros para platicar de él y pues en realidad que le quede un poco clara a la gente de qué se trata, ¿no? Gracias a ustedes por invitarme. Muchísimas gracias. Ella es Ivonne Mares Aedo, defensora pública federal. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Y a ustedes también, como siempre, les agradezco el favor de su atención y los espero la próxima semana con más temas jurídicos, con un lenguaje coloquial en Te Defendemos. La invitación, como siempre, a quedarse en la señal del canal judicial. Gracias y hasta la próxima.